Buenas tardes, en este 29 de junio de 2022, siendo las 3 de la tarde en punto, acá en Buenos Aires por fin salió el sol. Hace muchos días que estaba nublado y frío, hoy no, es como un milagro Mm. para recibir a Alejandro. Quiero presentarme y presentarlo, este conversatorio, como sé que le gusta decir a él, está organizado por el Centro de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, del cual soy directora, y también desde el Consejo Federal del Notariado Argentino en su Comisión de Gestión de Conflictos, del que soy su presidente. O sea, yo soy Graciela Curuchelar y soy mediadora, y por eso estoy en esos lugares que les acabo de comentar. Y tengo el gusto y el enorme honor hoy de presentar a un maestro, a mi maestro, Alejandro Nató, abogado, mediador, especialista en conflictos públicos, máster en resolución de conflictos y mediación de la Universidad de León, España, máster en cooperación internacional y gestión de proyectos, Instituto Universitario Campus Teale, España, doctor en Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, profesor titular de Cátedra de Derecho Privado, Ciclo Básico Común de la UBA, profesor adjunto de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Una gran persona, así yo lo definiría, además de todos esos enormes cargos académicos y profesionales. Una gran persona, y como siempre le digo a Alejandro, que a mí siempre me hace pensar. Así que espero que a ustedes les pase lo mismo y que disfruten de este conversatorio. Bienvenido, Ale. Gracias, gracias. Semejante presentación. Yo siempre cuento esto del vino, ¿no? Uno invita a tomar vino a la casa de alguien y le habla del vino, y después habla el vino y el vino no está bueno. Eso puede pasar también. Eso nos puede pasar muchas veces en la vida. Así que bueno, esperemos que hoy podamos compartir algo bueno de reflexión. Gracias, Graciela, por lo que dijiste. Yo también tengo una consideración enorme hacia vos. Y si me permitís, quiero decirlo aquí. Creo que sos una de las que más aporta en el campo de la gestión constructiva de conflictos en nuestro país, y me parece que eso es mucho. No solo aportás conocimiento, sino organización, energía para construir siempre ideas nuevas, escenarios nuevos, promovés acciones nuevas, y bueno, todo eso, y que recorres el país. Creo que todo lo que haces es siempre algo que reconforta, que ennoblece al campo de la gestión constructiva de conflictos. Así que me encanta que tengamos este espacio de la Cátedra Libre de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad de La Plata, universidad de la cual estudió mi hija. La he ido a buscar muchas veces a Bellas Artes, y he palpado de cerca la importancia que tiene esa universidad, la importancia que tiene esa universidad en la Argentina, lo que es La Plata y lo que significa la universidad para La Plata también, y los altos profesionales que salen de esta universidad. Así que estoy encantado de estar en la Universidad Nacional de La Plata, contigo, en una cátedra libre, que esta es una de tus tantas ideas que vas promoviendo, como digo, habitualmente polinizando el campo de la gestión constructiva de conflictos. No es un término mío, es un término de Julieda, que es un mediador francés, y yo siempre se lo tomo porque me gusta mucho. Yo creo que polinizar es una de las tareas más lindas que podemos hacer en el campo de la gestión constructiva de conflictos, y vos sos una de ellas, de esas personas que poliniza. Acá veo muchas que también están en sintonía con eso, y estoy contento que participemos de un conversatorio donde lo que nos inspira en esta tarde es pensar juntos. Por eso, a diferencia de cualquier tipo de conferencia, no voy a compartir PowerPoint, voy a hablar,
y voy a tratar de ser lo más conciso posible para poder conversar con los que participan aquí y con quienes nos acompañan, con las que participan aquí. Así que bueno, encantado del espacio, encantado de la posibilidad. Sé que a esta hora es difícil convocar a muchas personas porque están trabajando, pero bueno, vale la pena la apuesta, vale la pena la apuesta a que hagamos algo juntos y pensemos juntos. A mí me trae esto de la conflictividad social a algunas reflexiones, porque nosotros partimos de la cultura de la paz, ¿no? Como si fuera una entidad abstracta, y no es una entidad abstracta. Vos tenés atrás tuyo, como imagen corporativa, la bandera de la paz y 4 tomos, o 5 tomos, por lo que veo, que dicen paz. Bueno, yo quisiera hablar de la paz primero, para poder significar esto. ¿Vos querés decir algo, Graciela? Sí. Decirlo con mucho gusto Primero, y gracias por seguimos. el reconocimiento. Gracias, muchas gracias. Somos muchos los que trabajamos y acá hay mucha gente que trabaja y trabajamos. Segundo, que sí, esto es una cátedra libre de la Universidad Nacional de La Plata. Esa cátedra libre se llama Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz, de la que también soy directora. Y desde esa cátedra, que es pensada para toda la comunidad y siempre de forma gratuita, es que promovemos que disertantes de la calidad y la calidez de Alejandro estén presentes con un tema tan complejo. Y sí, quería contarte que los tomos que estás mirando son los discursos de los premios Nobel de la Paz, que me los regaló Otón Pérez Fernández del Castillo, un notario mexicano, mediador privado, certificado número 1 en México. Y bueno, si ve esta grabación sabe que está en mi mayor afecto y que en mi corazón, y que le agradezco siempre todo lo que hacemos juntos. Mira, es un colega de Patricia Arechaga, que es nuestra certificada número 1 de la Argentina. Bueno, Claro, ay, qué bien, sí, cierto. Los claro. podemos juntar. Sí, sí, sí. Bueno, un placer enorme. Me Vamos, llamo vamos, Silén. vamos arrancando sobre algunas, como me gusta decir a mí, algunas pinceladas gruesas, para luego pasar a- a poder hacer trazos más finos. Pero en esas pinceladas gruesas yo quiero decir que no es un tema menor hablar de la paz en un momento que hay guerra, porque hay muchas guerras invisibilizadas y una guerra muy visibilizada. Entiende esto, me parece que nos obliga a, a pensar siempre en nuestro campo, si verdaderamente somos constructores de paz cuando la infraestructura de la guerra, la infraestructura armamentística en el mundo es tan fuerte, tan potente, y nosotros estamos quizá aportando un granito de arena muy chiquito dentro de una especie de playa tan grande, ¿no? Entonces, yo igual me conformo con mi granito de arena chiquitito y creo que cada uno de nosotros nos podemos conformar, pero creo que hay un espacio para la transformación cultural. Creo que sin duda hay una posibilidad de poder inspirar desde nuestro campo de acción nuevas modalidades de relacionamiento, nuevas modalidades de formas de ver, u otras modalidades de forma de verla o de enfocar la vida y las relaciones humanas. Y entre de ello, me parece que para poder hablar de cultura de paz hay que hablar de cultura ciudadana, hay que hablar de cultura de prevención, hay que hablar de cultura del encuentro, hay que hablar eh, de una cultura que me parece que obedece a un sistema de vínculos donde se han perdido algunas cuestiones que tienen que ver con determinado tipo de estamentos que antes valorativamente eran muy, muy, muy sustentados, como la legalidad, por ejemplo. Como la legalidad. Entonces lo que está en juego es el orden de las cosas y cómo se concibe y cómo se percibe el orden de las cosas. Porque si pensamos que estamos conviviendo en una democracia con desigualdad,
voy a tomar América Latina, pero puedo hablar de esto en el mundo entero. Ahora voy a acotar esto en América Latina, porque es la región más desigual y la región más violenta del mundo. O sea, ambas cosas ya tenemos como características, la más desigual y la más violenta. Entonces, me gustaría que tomemos como referencia nuestra región y pensemos alrededor de algunas naturalizaciones que se hacen, que tienen que ver con esta convivencia, connivencia ya naturalizada, que puede haber democracia con la exclusión social y con la desigualdad que existe, que puede haber. Y al mismo tiempo que puede haber una democracia sin tanta calidad y sin tanto contenido. Entonces, esa democracia sin tanta calidad y sin tanto contenido puede también convivir con la desconfianza social. Y lo pongo esto como algunos elementos para que empecemos a pensar, no digo ya de nuevo lo nuevo, pero sí para empezar a pensar cuestiones que hacen a la realidad social, porque yo no puedo tapar el sol con un dedo. Quiero plantear que si verdaderamente las violencias y las desigualdades que tienen una raíz común se han naturalizado y pueden convivir con una democracia que está mermada sobre todo porque hay como cierto grado de tensión, y acá entran las tensiones y desafíos, entre lo que implica una democracia representativa, lo que implica que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y después vemos que puede acceder al poder determinado tipo de instituciones políticas, actores políticos, que son contrafácticos con esa lógica de aceptar las reglas de juego, naturalizar las reglas de juego, y sin embargo vemos que cada vez que asumen el poder, asumen con menos poder, por el grado de desconfianza, porque el establishment no se retira del poder, sigue teniendo poder, y porque, entre otras cosas, esas lógicas del establishment quizá lo pueda ejercer el poder desde un lugar mucho más efectivo, desde afuera del gobierno que desde adentro del gobierno. Entonces deja a algunos actores del gobierno abrazados a la institucionalidad, cuando en materia de relaciones de poder todavía hay mucho poder fuera de la estructura de gobierno. Entonces, ya no es un problema de tensión solo entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, o sea, entre la participación ciudadana y una democracia con calidad y contenido, que podría llegar a ejercerla aquellos que teóricamente son designados para poder llevar adelante un destino, para poder conducir los destinos de un país, sino que esto está atravesado por lo global por un lado, por la financiarización, por la mundialización, por el endeudamiento y por los condicionamientos que aparecen a partir de esos endeudamientos. Y está perforado, por otro lado, por esos enclaves que pueden llegar a ser hasta miniaturizados y particularizados desde una minoría intensa, como aquellos que se juntan con un hombro con hombro circunstancial por una causa determinada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué capacidad de respuesta a partir de la inercia propia de los representantes que están a cargo del gobierno? No quiere decir que tengan el poder, sino que están a cargo del gobierno. Existe cuando los elementos que se tornan parte del debate público se tornan también desde las estructuras de poder que no están dentro del gobierno. Entonces ahí ya pongo un elemento que va a cruzar transversalmente esto de lo que es la tensión entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, que es una tensión que la marca Gargarella, que la marcan muchos autores, pero la verdad es que o que la marcan mismos los ambientalistas, cuando hablan del no extractivismo, o de las causas estructurales que dan vida a los conflictos dentro de lo que es la lógica de relación en lo que hace a la falta de interculturalidad, en lo que hace a la falta de una acción potente por parte del Estado para poder ponerle freno a los límites de las lógicas de las mafias, de la ilegalidad, del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, hay
entre la democracia representativa y la democracia deliberativa, que debería ser la participación ciudadana, con la bonomía, bueno, primero los límites naturales que le pone la democracia representativa a la participación. O sea, esto es, estamentos no vinculantes donde parecen trámites donde se tienen que cumplir como si fueran trámites meramente administrativos y la gente no es escuchada como debería ser escuchada. Ni siquiera le contestan lo que le deberían contestar cuando todas las normas dicen que hasta en una audiencia pública tienen que todos los postulantes en esa audiencia pública, digan lo que digan, tienen que tener algún tipo de contestación, ni siquiera se cumple con ese requisito. Porque cuando hablamos de legalidad no hablo solo de legalidad y legalidad a partir de las estructuras propias del crimen organizado, las mafias, o mismo esto de lo que puede llegar a ser el vínculo del consumo de sustancias que va de la mano con la cantidad de clientela que va aumentando a partir de también este nuevo negocio que se instaló desde hace unos cuantos años en América Latina, pero cada vez se territorializa más. Que no es el narcomenudeo solamente, sino es el narcotráfico. Entonces, estas pequeñas cosas que tienen nuevas reglas de poder, otras lógicas de relación, otras lógicas también de reparto del sistema de cooptación, de captación, de institucionalidad, y esto que no se habla generalmente cuando se habla de conflictividad, forma parte de la conflictividad. Entonces, si yo quiero hablar de la cultura de la prevención, de la cultura del encuentro, de la cultura de la paz, de la cultura de la legalidad, no puedo dejar de ver cuáles son las causas estructurales que dan vida a todos los conflictos que tenemos. Que dan vida a todos los conflictos. Entonces, una democracia deliberativa cada vez más restringida por la democracia representativa, y una democracia representativa cada vez más limitada por dinámicas de poder que son paralelas a lo que representan a quienes los han votado para poder ejercer el poder. Y estos dos cruces que hago, en tensiones y fricciones que puede llegar a tener el propio sistema, hace que nos obligue a pensar, bueno, ¿cuánto se puede hacer dentro de lo que es esta naturalización en la cual estamos compartiendo y conviviendo de desigualdades, violencia y a su vez falta de una institucionalidad que realmente represente lo institucional? O que no tenga el poder suficiente como para representarlo. Porque si los países están endeudados, achican sus presupuestos. Si achican sus presupuestos no pueden cumplir con los estándares mínimos de lo que es los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales están obligados los estados a cumplir. Entonces uno dice, bueno, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución y de otras, en las cuales la normativa internacional de los derechos humanos tiene casi el mismo rango jurídico normativo, en algunos países tienen un rango menor, en otros países de América Latina tienen el mismo rango jurídico normativo, igual que de hecho en la Argentina, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que la propia Constitución forma parte del bloque de constitucionalidad. Y digo, y eso que forma parte del bloque de constitucionalidad, uno puede decir, es un saludo a la bandera, porque si los recursos son finitos, bueno, no hay para poder darle a todos todo lo que piden. Y la verdad es que esto es una especie de verdad de perogrullo, porque no hay, porque en verdad no discutimos por qué no hay. O sea, no vamos a la raíz del problema, vamos simplemente al episodio, no al epicentro, como le gusta decir a Lederach. Entonces a mí me parece que si vamos a hablar de conflictividad social tenemos que poner algunos temas arriba de la mesa sin creer que no se puede transformar la realidad, sin creer que no se puede aportar desde nuestros granitos de arena un aporte sustancial a un cambio social profundo. Lo que sí creer, o por lo menos lo que sí tenemos que hacer es salir del naifismo de creer que con lo nuestro solo alcanza. Entonces, en este sentido, quiero problematizar el campo de la gestión constructiva de conflictos, porque a veces, desde instituciones macro, como Naciones Unidas, o la OEA, o
el Centro Carter, donde me tocó participar. Bueno, de hecho se cree que uno desde arriba puede llegar a un conflicto y poder contribuir con el conflicto, y no siempre se puede contribuir con todos los conflictos cuando la estructura y las plataformas que son estructurales y estructurantes de un sistema exclusor siguen vigentes. Entonces, bueno, algo se puede hacer con el conflicto, siempre algo con el conflicto podemos hacer, pero tomando los conflictos emblemáticos de América Latina y viendo cómo los conflictos, una vez que escalaron, desescalaron por algún tipo de intervención, después vuelven a recrudecer, y digo vuelven a recrudecer es porque en la relatencia no se hizo nada. Y cuando digo en la relatencia no se hizo nada, es que no se tocaron ninguna de todas las raíces del árbol. No se tocaron ninguna de las causas raigales que dieron vida a esos conflictos. Y tomo dos países muy concretos, acá la veo a Varinia, que es la presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, me encanta que esté aquí Varinia, y yo sé claramente que el conflicto de Chile, que tenía que ver con las desigualdades, especialmente en lo previsional, en el hábitat, en materia de salud y en materia de educación, que estuvieron en las calles en 2019 y con una represión inusitada. Bueno, de hecho, ese conflicto pasó una relatencia porque apareció la pandemia por un lado, que lo puso en un lugar de punto muerto, no quiere decir que lo hizo desaparecer, pero lo puso en punto muerto, y luego vino la constituyente. Ahora, ¿qué pasaría si esta constituyente es rechazada? O sea, ¿cuáles son los niveles de gobernabilidad que le queda al gobierno en caso de generar ese tipo de impacto, de frustración a todos aquellos que han participado, tratando de ver si se podía canalizar la conflictividad que venía con una densidad enorme, con una intensidad muy grande, se podía canalizar a través de la constituyente, como si el debate de la constituyente fuera un encauce al conflicto. Bueno, ¿qué pasa si esa constituyente es rechazada? ¿Hay niveles de posibilidad de tener gobernabilidad? ¿Qué pasa con lo que el Latinobarómetro está diciendo en muchos países de los nuestros, como los niveles de confianza que hay para con los gobernantes? Y que aflora, y esto sí lo dice muy bien Stefanoni en su libro, que la rebeldía también es de derecha, que afloran nuevos grupos asistémicos con discursos muy reactivos, casi xenófobos en muchos casos, que empiezan a disputarle la rebeldía a los sectores que eran rebeldes, ya los estudiantes de Chile, o sea, aquellos sectores ya dejan de ser tan rebeldes, pasan a ser rebeldes los sectores de ultraderecha de cada uno de los países. ¿Qué quiero decir con esto? En esto que dice Stefanoni, que los sectores que teóricamente tenían la rebeldía hoy en día están gobernando y abrazados a la institucionalidad, y los sectores que están fuera del poder, pero con todo el poder del establishment, están tirando piedras hacia el poder diciendo que los que gobiernan no sirven para gobernar. Y entonces, claro, merma la capacidad de acción de los gobernantes también. O sea, los gobernantes merma la capacidad de acción por lo discursivo por un lado, pero merma la capacidad de acción también por esta lógica de endeudamiento, imposibilidad de cumplir con los estándares mínimos de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y por otro lado por lógicas de ilegalidad que empiezan a surgir de modo paralelo, con cierto grado de penetración dentro de la propia institucionalidad, con lo cual hacen que esta captación de actores gubernamentales dentro de la lógica y la ilegalidad sea poco reproducible dentro de lo que es la dinámica de relación con lo que debería ser la gobernanza, ya no la gobernabilidad, sino la gobernanza. Bueno, yo dicho todo esto, que tiene que ver con la problematización verdadera de lo que... Hay un autor que yo lo respeto muchísimo, que es Calderón, es boliviano, vive en la Argentina, que él habla de una gran nube negra que se impuso dentro de la política y dentro de América Latina, que tiene que ver con este grado de incertidumbre más complejo todavía, más complejo todavía. O sea que la incertidumbre y la complejidad que ya venía como parte de dos productos que teníamos dentro de lo que era la posibilidad de pensar cómo estaba el sistema, hoy en día esos dos esquemas, el sistema democrático, digo los sistemas democráticos,
Esos dos sistemas de complejidad e incertidumbre se profundizaron mucho más, no solo por la pandemia, no solo por la guerra o por las guerras invisibles, sino también por las incapacidades propias que está mostrando el Estado, que está al desnudo. La pandemia desnudó más al Estado y al mismo tiempo le dio un grado de ejercicio social ciudadano, ejercicio de ciudadanía mayor a aquellos actores que vieron que podían irrumpir en la vida democrática desde diferentes lugares, ya no desde la democracia deliberativa, sino desde el poder mismo. Desde el poder mismo. Desde un poder fáctico paralelo al poder que no tiene el ejercicio del gobierno, pero tiene el ejercicio del poder. Esto lo traigo para cruzar las variables con las cuales veníamos pensando, porque nosotros decíamos, bueno, la tensión es entre la democracia representativa y deliberativa. No, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Entonces, a lo que quiero traer aquí, lo que quiero venir aquí, es, bueno, ¿cómo construimos interconectividad entre actores para que universalicen sus demandas? ¿Cómo construimos fortalecimiento social comunitario para que pueda llegar a haber mayor tipo de robustez organizativa para hacer planteos que sean asimilados por parte de los estados? ¿Cómo contribuimos para el codiseño entre Estado y la comunidad? ¿Cómo contribuimos desde nuestro campo a que podamos ir a buscar la voz de los que tienen la posibilidad de hablar y que hablan y no son escuchados, o aquellos que ya son silenciados, aquellos que ya no tienen voz por ser tan excluidos que se han caído de cualquier lógica de contención? Digo, ya sea por los miedos que hoy existen como uno de los subproductos de época, sacame al otro de encima, no quiero ver al otro, empujarlo fuera del sistema, como mandarlo al basural, ¿no? Esto del volquete que dice el Papa Francisco, o los desafilados del sistema de Robert Castell, sí, los desamparados de la tierra, o los desahuciados de la etapa. Yo creo que todos, o los condenados a la ciudad, como le gusta decir a Guacuán, yo creo que todos estos sectores que ya se cayeron, aparte dan miedo. Aparte dan miedo porque el producto inseguridad-seguridad entró como una necesidad social también. Claro, eso de seguridad-inseguridad como una necesidad social, donde el Estado reafirma más sus capacidades a partir de poner más policías, más control, más cámaras, sembrar más lugares de cámaras de seguridad, dotar de mayor tipo de recursos a eso que es una exigencia ciudadana para una autoafirmación mayor del Estado. La realidad es que todavía hay cosas que deberían ser tenidas en cuenta también para poder hablar de seguridad e inseguridad, que tiene que ver con la integración social, que tiene que ver con la inclusión social y que tiene que ver con el grado de desigualdad, porque no se puede hablar de desigualdad si no se habla de concentración de riqueza. Entonces, todo esto está en juego cuando hablamos de todos los problemas que estamos teniendo para poder ver cómo nos miramos. Claro, y aparte de eso voy a agregar la dualidad social, la relación entre el excluido y el incluido. Que el incluido cree tener más derechos. Hay un libro fantástico que dice, que se llama El costo de los derechos, que dice que mucha gente cree que tiene más derechos por pagar los impuestos. Y la verdad es que, si bien todos tenemos derechos, y el Estado es garante de todos esos derechos, en la práctica no hay duda que los que pagan impuestos tienen más derechos. No hay duda. Porque hay un Estado propulsor y garante de determinado tipo de derecho para aquellos que pagan impuestos. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es una ensalada rusa, los efectos de poder entender un poco más el problema del problema, porque ya veníamos con el problema de esa primera tensión entre la democracia deliberativa y la democracia representativa, donde muchos actores iban a las audiencias, no los escuchaban, y ojo, que yo voy a decir que en la lógica de la legalidad todos tienen que ser escuchados. Los niños tienen que ser escuchados por la Convención del Niño, los actores, o sea, el artículo 12 de la Convención del Niño dice que tienen que ser escuchados los niños, las niñas y los adolescentes. El Acuerdo de Escazú dice que todos los afectados por los temas de
cuestiones socioambientales tienen que ser escuchados. El convenio 169 de la OIT trae la necesidad de escuchar a los indígenas cuando algo tiene que ver con ellos. La misma normativa de la Convención para las personas con discapacidad dice que nada sin las personas, y esto sale de la Convención, nada sin las personas que forman parte del colectivo de los discapacitados o las personas con discapacidad, nada se puede hacer sin ellos. Con los adultos mayores pasa lo mismo, digo, todo lo normativo está predispuesto para todo el mundo ser escuchado. Ahora, los canales de participación para ser escuchados son meramente formales. Entonces depende mucho del grado de estatalidad, por un lado, que se genera, de las posibilidades de estatalidad que se generen, y depende mucho también del grado de asimilación de los conflictos que tiene el Estado. Esto debería medirse por el Latinobarómetro y no se mide. ¿Cuál es el grado de capacidad que tienen los Estados para asimilar los conflictos? ¿Y cuál es la forma activa y reactiva que tiene un Estado para relacionarse con el conflicto? Porque yo vengo planteando que lo que se desencaja, se reencaja a los palos, se reencaja en nombre del orden, con una dinámica de relacional con el orden desde, bueno, tenés que volver a la caja. O sea, no es cómo co-construimos, o sea, yo hablaba antes de codiseño, cómo co-construimos una nueva caja donde quepamos todos, no como seguimos estando en la caja donde ustedes no caben y nosotros cabemos. Sobre todo cuando se habla desde el Estado, porque el que está dentro del Estado ya, algunos ya le ponen epítetos que son totalmente denostables para las personas que forman parte del Estado. Pero lo que sí, las élites políticas que están en el Estado ya caben dentro del sistema, no es que no están, el tema son los demás, los que no están. Y no todos los que no están dentro del gobierno no están dentro de lo que es el sistema. Digo, todo esto lo tenemos que tener bien tabulado para poder entender qué miramos cuando miramos conflictos. Y yo siempre digo que yo no puedo pretender que alguien que no está preparado para ver algo lo pueda ver, pero yo puedo exigir a quienes formamos parte de nuestro campo que si queremos trabajar con acciones sin daño, minimizando los riesgos, maximizando los recursos y conociendo mucho el contexto, estamos obligados, no solo a tener un enfoque interdisciplinario, no solo a tener muchas variables de pensamiento que puedan abrevar un pensamiento que nunca va a terminar siendo objetivo, sino que va a ser una co-construcción de realidades a partir de las percepciones de cada uno de los que piensen. Pero en esa co-construcción de realidades yo tengo que usarlo esto con la antropología, con la sociología, con el derecho, con la psicología, con el trabajo social, con la arquitectura. Tengo que empezar a pensar en las dinámicas urbanas, en las dinámicas territoriales. Tengo que empezar a pensar. Y si no lo pienso, tengo que empezar a ver que con las herramientas solas del campo de la mediación no alcanza. Yo no puedo llegar con las herramientas del campo de la mediación a introducirme en un conflicto como por ejemplo el ecuatoriano y creer que voy a reencauzar el conflicto porque siento dialogar a las partes dialogan y termina el diálogo y se va cada uno a su casa. Porque esto que aprendimos nosotros quizás no alcance para entender cómo se trabaja en su integralidad el conflicto social. Y cómo una serie de recursos interconectados tienen que estar dispuestos para poder intervenir en el conflicto social. O sea, no es solo el operador del conflicto, no es solo la capacidad dialógica, no es solo el enfoque dialógico, sino cómo muchos que forman parte de las estructuras de la dinámica de la relación con la ciudadanía tienen que estar predispuestas, articuladas y al mismo tiempo tienen que estar lo suficientemente sostenidas dentro de lo que es un esquema de intervención. Por eso digo, cuando intervenimos en el campo de lo social, tenemos que tener una mirada macro y una mirada micro. Tenemos que apuntarle a los microconflictos porque indudablemente en la intervención de los microconflictos vamos a tener la posibilidad de después prevenir que el cúmulo de microconflictos se tornen en un macroconflicto, pero también tenemos que trabajar el campo cultural, el campo de la cultura social. Por eso yo hablaba de la cultura de prevención, del encuentro y de la legalidad cuando hablaba de cultura de paz. Pero sobre todo, esa cultura ciudadana tiene que estar permeada, polinizada,
de un sinnúmero de acciones que deberían estar predispuestos, no solo el diálogo, no solo ponerse de acuerdo, no solo el consenso no es el único producto que necesitamos para poder atender todo este tipo de problemáticas. Yo digo, se sientan los indígenas con el gobierno ahora en Ecuador, arreglan que disminuya el costo del combustible, termina el conflicto, y la pregunta es, ¿terminó el conflicto? O siempre va a ser una negociación permanente, siempre es una película, no una fotografía. Entonces tenemos que aprender a mirar la película y dejar de querer ver la fotografía del acuerdo. Y en esto sí es lo que yo estoy planteando, que nosotros estamos obligados a pensar de nuevo. Porque indudablemente, así como hablamos de interculturalidad, y me pregunto si alguna vez, y ayer fui a una charla del tema de la Defensoría de los Indios, ¿no? Ya sé que se dice indígenas, pero cuando se crea la Defensoría de los Indios es una institución en América a partir de una concesión que hizo España, la España colonial, con el protectorado de indios. Y la verdad que me pareció algo muy interesante que dijo un chileno, Luis Borg, y fue acá en Buenos Aires, que él planteó, si hay una deuda pendiente es la interculturalidad. Si hay algo, él que trabaja con los Rapanui, que es casi forma parte del Consejo de Ancianos de la Isla de Pascua, él plantea algo que a mí me pareció muy, muy rico. Si algo queda pendiente es la interculturalidad. Pero claro, ¿es la única interculturalidad con los indígenas? ¿O hay otras dinámicas de interculturalidad ya en la fragmentación social urbana que tenemos que empezar a pensar? Esta distancia a partir de los muros que se levantan por estereotipos, discriminaciones, xenofobias, racismo, que existen dentro de lo que puede llegar a ser los vínculos interpersonales, desde un barrio hasta una escuela, para hacerlo algo bien, bien aterrizable. Digo, me parece que tenemos que hacer un trabajo muy fecundo, y por eso traigo la palabra polinizar, también en la cultura. Si verdaderamente queremos tener algún grado de incidencia dentro de lo que puede llegar a ser el compensar, porque yo digo, nosotros equilibramos el poder, nosotros achicamos la brecha de desigualdad en la práctica, nosotros integramos con puentes de integración y hacemos cruzar puentes, también tenemos túneles, pero no importa. Nosotros damos la posibilidad de transformar relaciones de fuerza en relaciones de derecho. Digo, todo esto nosotros podemos hacerlo, en tanto y en cuanto seamos conscientes que lo estamos haciendo bien, con la mayor cantidad de recursos, con la menor cantidad de riesgos, como decía antes, con una acción sin daño. Pero lo que sí es cierto, es que si no estamos a la altura de las circunstancias y nos creemos que la fotografía es la fotografía del consenso, y no generamos infraestructura de paz, que es, en definitiva, lo que estoy tratando de plantear para que tengamos incidencia en lo cultural. Y esto es como más de lo mismo. O sea, es como poner, es una especie de alivio personal. Yo me llevo a casa un acuerdo o un cambio de relación, un cambio de historia, pónganle el modelo de mediación que ustedes quieran, o una buena negociación donde el diálogo fue fecundo y el enfoque dialógico estuvo allí, y todos pusieron lo mejor que tenían, y tuvimos varios consensos que nos lo ponemos como si fuera un logro. Y la verdad que con eso solo, ante la problematización de la cuestión social, creo que no alcanza. Por eso digo, o incidimos en la cultura, y podemos tener algún grado de contrapeso desde la cultura, o nuestro campo es muy limitado para poder trabajar el ámbito de la conflictividad social. Por eso creo que si pensamos en la integralidad, si pensamos en combinar la relación entre lo macro y lo micro, si trabajamos los microconflictos sabiendo que estamos generando incidencia hacia lo macro, y al mismo tiempo cuando pensamos lo macro tenemos la capacidad de ver los microconflictos que están allí,
Y cuando trabajamos en macro no nos quedamos con la fotografía, sino que creemos que esto es una película, y que la película la ruedan muchos, o sea, la trabajan muchos, no la trabajamos solo nosotros desde nuestro campo. Bueno, a partir de esa lógica de articulación, coordinación de acciones, integralidad, vamos a poder tener algún tipo de procesos integrales de transformación. Y yo quiero llegar a esto, para hablar de conflictividad social. ¿Por qué? Porque si no nos pasa lo que pasó en Ecuador, que el mismo conflicto 2 años después se vuelve a la carga, pero con mayor tipo de recrudecimiento. Permítanme esta palabra, pero la palabra recrudecimiento es con mayor intensidad, con mayor voltaje y al mismo tiempo con más desazón por parte de aquellos que estaban allí. Cuando yo decía, bueno, si les rechazan la Constitución, cuando dentro de 2 meses vote el pueblo chileno, y hoy las encuestas dicen que la van a rechazar. Eso es lo que dicen las encuestas. Si llegan a rechazar esto, todos aquellos sectores que tenían la expectativa de haber encauzado el conflicto a través de lo que podría llegar a ser una constituyente, no vuelven a las calles. Lo pregunto porque no me queda claro. No me queda claro. No tengo la respuesta, pero no me queda claro. Lo que sí me queda claro es que si vuelven a las calles, vuelven con mayor tipo de desconfianza hacia la democracia representativa, más bronca contra el establishment que forma parte de aquellos que hicieron que se caiga la Constitución, más intencionalidad, más intensidad, más intensidad, más que intencionalidad. Intencionalidad es una palabra que usa Laclau y que a veces confunde, y que es un neologismo. Más intensidad en cuanto a lo que es la lógica del antagonista, y más polarización, porque si algo está recrudeciendo, así como alguien decía que un mal recorre un continente, esto, hay una relación que recorre, sí, América Latina, que es la polarización por parte de todos los sectores. Ya no es más la fragmentación social urbana, ya no es más la mirada cruzada entre los unos y los otros a partir de una lógica cultural, ya no es más del etnocentrismo cultural que pisotea la cultura del otro por creer que la cultura de uno es más importante. Ya no es más la falta de interculturalidad que debería haber como un valor y cada vez es un disvalor, porque el individualismo crece, la coexistencia crece y la convivencia se aminora, se tempera. Lo que hay acá es una necesidad de repensar cómo hacemos para poder generar los estamentos básicos para que entre todos los que formamos parte de nuestro campo podamos hacer algo para la cultura de paz. Entonces digo, ¿cuántos de nosotros estamos tocando el timbre a la escuela de la vuelta de nuestra casa para decir, ¿por qué no me dejan enseñar mediación? ¿Cuántos de nosotros estamos yendo más allá de alguno de ustedes que sea o que forme parte de un campo de un mediador del mundo prejudicial? Bueno, está siendo a su vez voluntario en un centro de mediación comunitaria del barrio, o promoviendo la existencia de un centro de mediación comunitaria. Digo, ¿cuántos de nosotros estamos trabajando en los ámbitos de sociabilidad básicas que tienen que ver con la familia, la escuela, la cultura, el barrio, digo, el club deportivo? ¿Cómo integramos cultura y deporte a nuestro campo? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo lo buscamos para ser más asible y que más lúdico y más posible? Y lo dejamos de tecnificar tanto. Y le dejamos de poner tantos semáforos a los mediadores, esto no lo hagas porque esto es un caucus que está mal hecho. Y empezamos a dejar correr, a que circule más lo que es esto que tenemos nosotros de poder ser contrafácticos de una dinámica de poder que cada vez se sienta más. Digo, no hace falta ir al armamentismo, no hace falta hablar de la guerra, hace falta ir al barrio, nada más, y ver cómo nos discriminamos, ver cómo nos distanciamos, ver cómo se trata uno con el otro, cómo se miran por la ropa el uno con el otro, o la una con la otra, y al mismo tiempo cómo naturalizamos que esto sea parte de nuestra vida comunitaria, cómo nos enrejamos, cómo levantamos muros entre los unos y los otros. Entonces, yo tengo una amiga que se llama Liliana Carvajal que tiene una pregunta que es muy buena, que dice, bueno, la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos para seguir viviendo juntos a futuro?
Y la verdad es que esa pregunta no es menor, no es menor cuando cada vez el individualismo se carga más a la convivencia, en nombre de mayores índices de coexistencia. Ya en las casas no caben todos, no cabemos todos, cada vez vivimos menos. Pero esto que es una práctica social, a partir de una configuración cultural, yo no la cuestiono, porque cada uno hace lo que hace con su vida, como quiere, como puede. Lo que sí es real es que la comunalidad se achica, la solidaridad se achica, y prácticas sociales cada vez más individualistas se asientan. Entonces, ¿de qué comunidad puedo llegar a hablar? Idílica, sí, idílica, pero real. Y bueno, de la real tengo que empezar a ver cómo podemos, desde nuestro campo, generar incidencia sobre la real, porque lo necesita. Porque de hecho puede ser contrafáctico una cultura social que se está imponiendo y que cada vez discursivamente se asienta más una lógica de el individualismo, el salvate vos, y etcétera, etcétera, etcétera. Que esto, yo no me meto con las ideologías, pero sí me meto con lo que está en el fondo de la ideología. Porque creo que lo que está en el fondo de la ideología es cada vez seamos menos solidarios para con el otro, o con las otras personas. Entonces, vuelvo. ¿El otro es un legítimo otro que está dentro de mi sistema? ¿O el otro es un otro lejano al cual no lo quiero ni tocar? O al cual no me quiero ni topar, como diría García Campillo, que me encanta la palabra topar. Bueno, y esa es una discusión enorme que tenemos que tener en nuestro campo. ¿Y cómo hacemos para incidir en cultura? Yo creo que yendo a los niveles de sociabilidad primaria, escuela, familia, los campos educativos, los campos deportivos, allí donde están las personas, donde están las relaciones humanas, y ver cómo podemos aportar desde allí. Me parece que por ahí va hacer un poco más robusto nuestra incidencia social frente a lo que puede llegar a ser la macroconflictividad. No, no con esto vamos a resolver los macroconflictos, pero sí vamos a contribuir para tener una sociedad que apunte a que las generaciones venideras puedan llegar a tener algún grado de valores que sean todavía dignos de ser muy, muy valorados, como parte de una comunidad, como parte de una sociedad. Bueno, por ahí van las pinceladas generales dentro de lo que yo quería transmitirles a ustedes, que me parece que tiene que ver con lógicas de conflicto, con lógicas de la conflictividad social, pero a su vez que se relacionan con las configuraciones culturales y con las prácticas sociales. Y a su vez se relacionan con lo que es la cultura de la prevención. No podemos hablar de cultura de paz si no hablamos de cultura de prevención. Y esa prevención primaria, a la cual estoy haciendo referencia, tiene que ver con una acción sin daño, tiene que ver con esto de maximizar nuestros recursos, minimizar los riesgos, conocer mucho el contexto y profundizar la problematización del contexto. No es una fotografía, esto es así porque es así. No, es así pero puede cambiar. Y es así, y nosotros ya estamos en condiciones de hacer aportes sustanciales para que cambie de algún modo una mirada cruzada que hay para con la otredad, con la alteridad. Creo que tenemos mucho para dar y todavía no estamos dando todo. Y en este sentido, bueno, hago algunos planteos o llamamientos de atención a nuestro campo, decir, bueno, creemos que con lo que sabemos alcanza. Creemos que haciendo un curso de mediación alcanza. Seguimos reproduciendo herramientas y creemos que eso alcanza. Lo traigo porque me lo pregunto y lo quiero compartir con ustedes, no por otra cosa. Me lo pregunto y cada vez que yo intercambio con muchos grupos, con muchas comunidades, voy de un lado para el otro, aprendo de la gente y digo, a veces la gente te lo dice, que nosotros estamos enfrascados en un modelo en el cual vamos con lo nuestro y creemos que con eso está. Y la verdad que con lo nuestro solo, yo no digo no hacemos nada, hacemos, pero no sé si hacemos la diferencia. Pero no sé si hacemos la diferencia. Y con esto no genero desesperanza. Digo, hace falta hacer mucho más. Si verdaderamente queremos tener algún grado de incidencia cultural, hace falta hacer mucho más. Y hay que ir a los niveles de socialización primaria para poder hacer más, que es donde está la cultura social.
es donde podemos verdaderamente generar una cultura de prevención, pero una cultura de la paz. Y trabajar más la xenofobia, el racismo, la mirada cruzada para con la alteridad, es trabajar más el escuchar, es trabajar más el comprender, el escuchar, el escuchar, el escuchar, y el comprender, comprender, comprender. Y me parece que por ahí pasa, por ahí pasa la diferencia. Y esto no quiere decir que los que trabajamos no hacemos cultura de paz, ponemos nuestro granito de arena en la playa, pero yo creo que nuestro granito de arena en la playa no alcanza para hacer la diferencia. Bueno, por acá voy y me gustaría que abramos una charla, porque esto de afianzar vínculos, interconectar actores, entender desde que con el Estado solo no alcanza, y al mismo tiempo buscar alternativas posibles para generar mecanismos de transformación son necesarios. Creo que estamos en una etapa donde debe resurgir un mayor grado de esperanza y de posibilidad de cambio. Pero de cambio no de cambio de estructuras, porque eso le corresponde a la política, pero sí de cambio social. Y el cambio social nosotros podemos incidir mucho. Yo creo que haciendo pie en la educación, haciendo pie en la cultura social, vamos a poder hacer algún grado de transformación mayor. Sobre todo, estamos preparados para eso. Estamos preparados para eso. Creo que si algo hemos hecho hasta ahora, es prepararnos para poder generar algún tipo de incidencia y no quedarnos satisfechos con somos hacedores de paz simplemente porque llegamos a un acuerdo en un conflicto determinado. Si no, insisto, nos quedamos siempre con la fotografía, y esto es una película, donde está cruzada por muchísimos intereses. Por muchísimos intereses. No solo los intereses de las partes, muchísimos intereses. Bueno, yo dejo abierto para que podamos empezar a dialogar. Les pido disculpas si le hice un poquito larga, pero me fui dejando llevar. No, muy interesante, Ale, la idea. Te digo que en el chat explota, está lleno de intercambios, y eso es muy lindo también, ¿no? Los intercambios paralelos entre los participantes y las participantes mientras vos hablas. La sugerencia sería, si a vos te parece bien, que levanten la mano, porque es mucho lo que han puesto, y si alguien quiere conversar, porque esto es un conversatorio, tenemos hasta las 4:30 en punto, ahí ya cerramos. Tenemos un rato. Si alguien quiere levantar la mano, la voz. Gachi. Buenas tardes a todos. Estaba muy atenta y encantada escuchándolo, doctor Nató, es un gusto. No alcanza con la mediación, no alcanza con hacer cursos de mediación. Yo creo, estaba leyendo el chat de mis compañeros y escuchándolo a usted al mismo tiempo, que la mediación debería ser un puente, entre otras tantas cosas que debería, porque hay cosas que nosotros no podemos cambiar con una simple mediación, pero nosotros podríamos ser la voz de determinados grupos y contarle a los que gobiernan que están ocupados en lo urgente y no en lo importante, como si fueran bomberos apagando incendios, mientras tanto pasa y no pasa lo que no pasa. Podríamos desde ese lugar nuestro como mediadores ser la voz o un puente que le permita al que no está escuchando porque está en otra, o decirle acá pasa esto. Ya eso es algo. Pero además hay una cuestión, y es que la cultura social de la que usted habla va a requerir también de que se trabaje sobre eso, porque esta sociedad es global, es total y absolutamente individualista. Nadie escucha al otro ni ve al otro.
Entonces, yo como mediadora, no me alcanza con ir a un espacio de mediación y resolverle el conflicto a alguien y volverme contenta a mi casa, si también veo que enfrente de mi casa hay gente que está con un problema y no hago algo, no me acerco y no los escucho, porque la cultura de la paz no está solamente limitada a una mesa de mediación, tiene que ver con una actitud de vida, que uno aprende también con la mediación o mejora a través de la mediación. Pero hay muchas cosas que dependen de los que nos gobiernan. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar las voces esas, lo que nosotros vemos en las mesas de mediación y la problemática que uno ve? ¿No? Porque uno le resuelve el problema a Juan y a María, pero también ese problema lo tienen paralelamente Pedro, Luis. El mundo tiene ese problema. ¿Y cómo hacemos para resolvérselo? Todo el mundo no viene a la mesa de mediación. Ojalá fuera así, pero sí podríamos ser un puente entre nosotros como mediadores y los que nos gobiernan para decirles, hey, señores, miren, está pasando esto, y a lo mejor podríamos pensar en unirnos los mediadores comunitarios y generar o pensar en políticas, porque somos nosotros los que escuchamos lo que le pasa a la gente, nosotros los que vemos lo que pasa en ese barrio. Y a lo mejor trabajar con instituciones primarias y poder colaborar así con la cultura de la paz, si no son discursos. En mi barrio, les cuento algo cortito. Yo me mudé hace 2 años de ciudad, viví en Buenos Aires, me mudo a mi ciudad de origen, que es Chivilcoy. Resulta que me mudé y al segundo día de mudarme, una señora que vive enfrente, pasé y me insultó de todas las maneras posibles. Cada vez que pasaba me insultaba a mis hijos. Entonces pregunté por qué. Y mis vecinos me dijeron, es loca. La policía venía 3 veces por semana a esa casa, a todas las horas, había gritos, se gritaban mutuamente. Un día yo llego de mi escribanía y cuando bajo del auto veo que ella se me acerca. Reconozco que sentí miedo, porque lo único que hacía cuando me veía era insultarme. Pero yo le dije, hola, buen día, y le sonreí. Y entonces ella intentó contarme, porque alguien le había dicho que yo era escribana y era abogada, aunque ejercía escribanía, algo que le habían hecho que después me enteré que era verdad, que era real, ¿no? Y simplemente la escuché. Y ella me dijo, porque me dicen que estoy loca, y yo le dije, no, usted no está loca. El problema es que no la escucharon. Y le están haciendo daño porque no le escuchan. Tiene razón. Cuénteme, cuando yo tenga tiempo, venga a casa y cuénteme. ¿Saben que nunca más insultó a nadie? Que nunca más vino la policía. Hace 2 años que la policía no viene a su casa. No se pelea más ni con el marido, no salen a la calle a los gritos. No insulta ni a mi vecina, ni a mi hija, ni a nadie. Y a veces, de vez en cuando me ve cruzar y yo le hago hola, sí, se da cuenta de que puedo escucharlo un rato, algo me cuenta, a veces mucho no le entiendo, pero yo la escucho e intento escucharla. Y entonces tenemos que tener una actitud y tal vez, como usted dice, ir a los distintos estamentos y enseñar en los colegios a escuchar al otro, a que el otro existe. Y cuando el otro existe y uno lo escucha, cambia, no solamente cambia ese otro, cambia el entorno, cambia el contexto. Y creo que para eso es buena la mediación. Y para eso tendremos que trabajar los mediadores. Gracias por escucharme. Gracias, Gachi. Cintia, no sé si querés decir algo, Alejandro, o voy pasando las manos. No, vamos pasando las manos, vamos escuchándonos, y bueno, después es un conversatorio, vamos charlando entre todos.
quien quiera seguir, y cada uno va aportando, como si fueran capas integrales acumulativas. Ahí está. Yo voy por cuadradito para que no se me pierda nadie, ¿eh? Así que la veo a Cintia primero, Cintia Arteaga de México. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, maestra Graciela. Hijo de su. Primero que nada quiero agradecerles. Soy becada de este curso de mediación de voluntad, en el cual pues se trabaja todo lo relativo a los conflictos, a de qué manera podemos trabajar. Al maestro Alejandro lo he escuchado. Siempre que tengo oportunidad me inscribo porque efectivamente nos deja como con preguntas de autorreflexión. ¿Para qué estudio tanto o para qué trabajo tanto si no implemento lo que estoy haciendo? Y si ya lo estamos haciendo, ¿de qué manera se puede hacer? Entonces, cuando habla de red, y ahorita que nos da el uso de la voz, lo vuelve a confirmar. Aquí lo bonito o lo integral es que juntos vayamos uniendo la información y así poder generar y gestionar opciones de solución, que pese a que creemos que por un curso o por estudiarlo como tal, como una profesión, pero la práctica es lo que realmente hace la diferencia. Para mí, cuando yo llegué a leer su libro Mediación Comunitaria junto con la maestra Gabriela y la maestra Liliana Carvajal, me transformó mi forma de pensar respecto a la mediación. Soy de carrera abogada y pues de cierta manera siempre se trata de ver de qué forma puedes ganar el conflicto en el que se encuentran las partes que te están contratando. Cuando conozco la mediación fue un cambio de paradigma total donde tratas de integrar la estabilidad. Sigues leyendo, sigues adentrándote en las necesidades y te das cuenta que en realidad no podemos echarle la culpa ni al gobierno, ni al clima, ni a nada, sino qué puedo hacer con lo que ya tengo, con las herramientas que tengo en las manos. Es por ello que a mí escucharle siempre me causa demasiada gratificación, porque no importa, así lo he considerado, que siempre habla de esta red de telaraña, que no importa tu cargo, sino que simplemente que se vayan conectando y saber que aunque estemos en distintos países o en distintas ciudades, nos podamos apoyar o ayudar en los más necesitados, ya que al final el cambio social se va a dar siempre y cuando implementemos esta difusión. Relativo a los conflictos comunitarios donde trabajo, quizás no tenían tanto impacto como una cuestión familiar, como una cuestión civil o como una cuestión mercantil. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, el atacar o el enfocarse en el área comunitaria te va a ayudar a que en las demás áreas se pueda ir cesando esa explosividad del conflicto, porque ayudas a las personas a concientizar. Por ejemplo, un conflicto que sea cuestión vecinal del ruido, que cada familia en las casas continuas creemos que tenemos derecho de poner la música en el volumen que queramos y porque es mi casa. Y cuando empiezan los conflictos te das cuenta, o cuando una vecina llama a su otra vecina de que es insoportable, se aprenden a escuchar y en muchas ocasiones con las herramientas específicas y la voluntad de las partes se puede generar opciones de solución y es un cambio el que se da dentro del entorno donde se está viviendo. Y hasta esos vecinos son más empáticos con las personas que están a su alrededor. Entonces, considero que sí, en gran parte, la mediación escolar o educativa para ayudar a fomentar a los niños los puntos de empatía, escucha activa, todo lo relacionado con vincularse de forma positiva o pasiva. Y en el ámbito comunitario, para ayudar a concientizar a las áreas, las posibles soluciones o las posibles herramientas que podemos juntos desarrollar para buscar y gestionar nuestras mismas emociones. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Cintia. Verónica Pacheco. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Ale, hola. Realmente
siempre que te escucho me interpela, ¿no? Me interpela escucharte, me interpela hasta dónde podemos llegar con el tema de cultura de paz. Y estaba pensando en que muchos de los países en los que vivimos de América Latina, tenemos estructuras coloniales, ¿no? Y que en esas se han enquistado esas estructuras coloniales, y en estas estructuras coloniales hay una construcción de ciudadanías de primera, segunda, tercera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de una cultura ciudadana si ni siquiera se reconocen los derechos de algunos ciudadanos, ¿no? De muchos ciudadanos? Por otra parte, estas naturalizaciones de las que hablas, ¿no? Es ya natural estigmatizar, discriminar, ¿no es cierto? Ya no se ve cuál es, ya no se ve, más aún cuando están creciendo estos grupos antiderechos que están cobrando cada vez más fuerza. Recién hemos visto en Estados Unidos lo que ha pasado con el derecho de las mujeres al aborto, ¿no? Entonces, y mucha gente está asumiendo esas voces, están apoyando esas voces. En mi país, por ejemplo, ha habido, yo soy de Bolivia, y en el cotidiano estás viendo que mirar al otro como un enemigo es tan natural que ya no importa, ¿no? Entonces, realmente, y ahí creo que juega una parte fundamental la cultura, ¿no? Porque para desnaturalizar hay que trabajar en el tema de la cultura, es fundamental. Pero no sé, Ale, ¿qué podrías decir sobre estos grupos que están cobrando más fuerza antiderechos, ¿no es cierto? Y que, bueno, esto termina también generando mayor polarización, porque además se están usando rasgos con los que la población se identifica para seguir discriminando, marginando, estigmatizando. Entonces, ahí yo veo que la cultura, los que trabajamos en el tema de la cultura de paz, tenemos retos muy importantes, y ya no podemos seguir viendo con los mismos ojos que veíamos hace años el tema de la mediación y de la negociación, ¿no? Tenemos retos muy importantes, y creo que es importante también que si podrías ayudarnos con esta mirada. Gracias, Ale. Graciela, ¿estás? Sí, estoy, Bueno, pero como te dio la palabra no, seguí Verónica. seguí con las palabras, y después Perfecto. vamos Estaba a tratar esperando a de ver hacer algunos. si... No, Ok. no, dale, sigamos con el pedido de palabra. Tenemos a Yo la Katia. quiero decir algo. Yo trabajé con Verónica en Bolivia. Es un Ah, lujo tenerla acá, Verónica. Es una antropóloga boliviana que da gusto que nos acompañe el día de hoy. Insisto, muy poca gente en América Latina tiene la experiencia de trabajar en conflictos interculturales como ella, de conocer el tema. Trabajó muchísimos años en la Fundación UNIR de Bolivia. Realmente es de lujo tener la voz de ella aquí con nosotros. bueno, sí, la verdad que es un honor. Muchas gracias por acompañarnos, Verónica, hoy. Y bueno, le doy la palabra entonces a Katia Campos, y te escuchamos, Katia. Hola, muy buenas tardes. Un placer, agradecida por permitirme estar acá en este espacio y, bueno, tener el lujo de escuchar a Alejandro, que siempre es realmente un privilegio. Yo solo quería hacerles un comentario así chiquitito. A veces nosotros, cuando estamos ante personas que tienen la posibilidad de disponer, de tener poder de decisión, creemos que ya hay temas que abordan, que conocen y que están agotados. Por ejemplo, y les cuento esto porque hace poco tuve una experiencia que fue muy gratificante, y es que, bueno, yo en Costa Rica fui jueza, ya estoy jubilada, y bueno, ahora de pleno tratando por todos los medios de trabajar en temas de mediación y un poco involucrándome y capacitándome, y bueno, dedicando mi tiempo lo más que puedo. Pero como estuve en la corte siendo jueza, entonces obviamente cuando uno está en la institución tiene muy pocos amigos litigantes
que puedan ayudarlo, auxiliarlo a uno cuando está en situaciones difíciles. Y resulta ser que un compañero magistrado, ¿verdad?, uno de los cargos más altos, vino y tuvo un accidente de tránsito. Entonces vino y me buscó para trabajar en el proceso judicial. Cuando esto sucede, veo yo, bueno, pero antes de pensar en eso, ¿por qué no nos sentamos y tratamos de conciliar y llamamos a la aseguradora? Y yo lo vi todo como muy sencillo, ¿verdad? Muy natural. Y él estaba sorprendido y asustado, ¿no? Pero es que obviamente él tiene un fuero diplomático por su alto cargo. No, pero es que esto me va a generar problemas. Y a mí me sorprendió mucho porque en el cargo que él tenía, pues era para que tuviera total dominio, ¿verdad?, de la aplicación de la ley de resolución de conflictos en el país. Y resulta que no. Él llegó y me dijo, mira, yo siempre había escuchado este tema y sí, yo he estado en congresos, en muchos congresos, porque tiene muchos años de estar en la institución, y he escuchado, pero ese escuchado era un ruido que andaba por aquí y del cual él nunca se informó debidamente y donde firmó documentos, ¿verdad? Pero vean qué curioso que fue hasta que le tocó a él que se dio cuenta de que sí servía, de que sí era la resolución de conflictos algo ideal y que los procesos no continuaban. Entonces, sí quiero motivarlos a todos para que no nos cansemos, lo que decía ahora Alejandro, a veces no nos comprometemos en nuestras comunidades. Vean, con los chicos pequeñitos en las escuelas, en las primarias, a la gente normalmente no le gusta trabajar porque son chiquitos, andan brincando y la gente cree que no escucha. Y hay muchas cosas con las que nosotros podemos llamar la atención. Hace poquito en una escuela acá cercana estuvimos dando algunas charlitas de resolución de conflictos, ¿verdad?, adaptadas para ellos, porque es increíble, con el periodo de pandemia, como los chiquitos estaban en sus casas, en clases virtuales, entonces resulta que cuando regresan a las clases presenciales y se encuentran con otros chicos, ya no saben interactuar. Entonces hay un montón de problemas y de discusiones y se pelean y se jalan el pelo porque ya no saben relacionarse. Entonces se fue a dar estas charlas y las maestras con absoluta poca fe de que los niños prestaran atención, de que lo tomaran como un tema interesante y demás. ¿Y qué hicimos? Bueno, les dimos algún material en un separador de libros con una informacioncita por acá, datos, y vieran que los chicos lo tomaron y lo recibieron muy bien, chicos de 4º grado de la escuela que tienen 9 y 10 años. Entonces, lo que quiero comentarles es que a veces nos cansamos o no tenemos fe en seguir informando, en seguir enseñando, en seguir contando, y es cuando más bien al contrario, tenemos que seguir hablando, seguir alzando la voz, seguir contándole a la gente. Obviamente, como yo soy exfuncionaria y demás, soy abogada, entonces me llaman para que lleve algunos procesos. Y por ejemplo, habrá gente que siempre se cansa. Les cuento que ayer me llaman por una situación penal para ver si puedo ir a audiencia. Y le digo yo al muchacho, bueno, pero antes de ir a audiencia, ¿por qué no tratábamos de conciliar? Ah, no, me dice, no, es que sinceramente conciliar significa que estoy reconociendo, admitiendo que cometí el error y yo no voy a reconocer eso. Además, la verdad, a mí me gusta, esto me mantiene vivo, me hace sentir bien. Entonces ya comencé, ¿verdad?, a hablar con él y a decirle, pero mira, ¿usted no prefiere mejor ir a esa zona, que es bastante lejos de su casa, mejor ir y tomarse una leche dormida, que es una bebida tradicional, ir al parque a pasear en lugar de ir a tribunales, estar ahí 2 horas, a oír abogados y además a pagarme a mí? En cambio, si llega a un acuerdo, paga menos y va y disfruta y hasta ese dinero se lo gasta y paga hospedaje y va a la piscina. Y se quedó así. Bueno, podría ser. Al final, igual me dijo, no, vamos a juicio, pero igual por lo menos lo convencí de intentar conciliar antes del juicio. Entonces, vamos a ver,
no nos dejemos desalentar, sigamos intentándolo. Desde nuestras barracas, sigamos intentando, metiendo el mensajito por aquí, por allá. Por supuesto, seguir capacitándonos, excelentes oportunidades como esta, de seguir aprendiendo. Hay muchísimos campos, en todos los campos de la vida humana podemos aplicar todo lo que en conciliación y en mediación se aprende. Y pues no, ese era el comentario chiquito que quería hacerles. Gracias. Muchas gracias, Katia. Bueno, tenemos 3 manos levantadas, Mónica, después Vaninia y después María Estela, y creo que ya con eso vamos a ir cerrando, ¿sí? Así le damos después la palabra a Alejandro. Gracias. Mónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la palabra. Soy Mónica Flores, soy de Salta. Mi profesión de base es educadora. Soy docente desde el nivel inicial hasta formadora de formadores. Así que creo que la educación es la base, lo creo desde mis propias bases, y yo creo que no hace falta armar un centro de mediación entre pares en un colegio secundario, no hace falta, con solo estar abierto, estar mirando, estar observando al otro, como decía Alejandro recién, salir de nuestra individualidad para dar lugar a la mirada conjunta, ¿no? Les cuento una experiencia que tuve hoy, esta mañana, en plena Plaza 9 de Julio, acá en Salta, donde unos niñitos que vendían pañuelos descartables, eran de 8 o 9 años, estaban peleándose entre ellos, ¿no? A ver quién hacía la venta. Me llamó muchísimo la atención, y es porque estaba atenta, que hubo mucha gente, sobre todo personas mayores, que intervinieron en este conflicto entre estos dos niñitos. Uno se enojó mucho y al ser atacado trataba de defenderse violentamente. Y yo le preguntaba por qué no estaba en la escuela y me decía, ¿vos qué te importa? Le digo, estarías en la escuela, estarías un poco educándote un poquito más. Bueno, hubo tantas intervenciones, hubo tantas personas, que al final vimos cómo estos dos niñitos no se abrazaron, pero por lo menos dejaron de pelear. Esto es lo que yo digo, ser nosotros un poco, tener una mirada abierta, sin juicios de valor, y poder transmitir en donde estés, en la fila de un supermercado, en esta cultura. No es que vamos a instalar la cultura, como decía Alejandro, sino que vamos a prevenir, vamos a preparar el terreno para que esto pueda suceder, ¿no es cierto? Pero si no empezamos con nosotros mismos, con mirarnos hacia adentro, a qué estoy haciendo, qué puedo hacer en cualquier ámbito donde nos estemos desempeñando, ¿no? Ya sea en la escuela. Escuchaba a Graciela en otro curso cuando decía que los niñitos de jardín de infantes no acataban órdenes porque estaban acostumbrados a que les griten para que guarden las cosas, para que... Entonces esto me llamó mucho la atención. A ver, empecemos por nosotros mismos. ¿Necesito gritar al otro para que me haga caso? ¿O puedo bajar la voz y escuchar si me entendió bien, si me expliqué lo que yo quería decirle? No solamente la escucha activa del otro, sino la escucha propia, la voz interior. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar para moverme en distintos ámbitos y ser yo la embajadora, ser yo la emisora de esa paz, ¿no? Y seguramente que en esto de las neuronas espejos y en esto de que el otro va a reaccionar de acuerdo a lo que yo le estoy mostrando, era como lo decía antes, con una sonrisa voy a poder cambiar
el mal humor, esto de entrar en un lugar y ver que todo el mundo está enojado, y yo tratar de bajar un poquito, cuando hablabas de las emociones, Graciela, bajar un poquito las emociones, tratar de brindar una sonrisa, o tal vez sea la única, pero seguramente con ese granito y con ese aporte voy a poder cambiar a una persona, ¿no? Esto de que las estrellas del mar que estaban tiradas en la playa y hubo un niñito que las devolvía para que no mueran, y cuando el pescador le pregunta por qué hacía eso, dice porque le he cambiado la historia a esa pequeña estrellita de mar, ¿no? Si tal vez con nuestra sonrisa, con nuestra buena voluntad, con las ganas de hacer este cambio, podemos salvar una estrellita de mar, yo creo que estaremos hechos, o por lo menos estaremos comenzando con este cambio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica. Un placer. Bueno, Vaninia Penco desde Chile y después María Estela Palumbo desde mi vecina, sería María Estela Palumbo desde Vicente López. Te escuchamos, Vaninia. Sí, muchas gracias, Graciela. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, bueno, primero te dije muchas gracias por generar estas instancias de co-construcción, ¿cierto? Colectivas, abiertas, donde me permite cruzar la cordillera y poder acompañarlos desde estas tierras un poco lejanas. Y gracias, Alejandro, por lo que conversabas. Me quedaron dando vueltas cuando tú decías que si basta o no basta con la mediación, y en realidad quería poner quizás un punto sobre la mesa que yo diría depende de dónde se mire, depende desde dónde cada quien esté, como nada es tan absoluto. Reflexionaba que si claramente queremos o nos ponemos desde el punto de vista de si esto basta para resolver la conflictividad social, claramente que no, claramente que quedamos corta, porque existe, cierto, un sinnúmero de factores que todos conocemos, que tú también mencionabas, y me hizo mucho sentido. No sé si quizás después que termine puedas mencionar la experiencia que tú viviste en Tucumán en red. He quedado pensando profundamente después de leer y de saber lo que hicieron ahí a través de la Secretaría de Participación, y lo he comentado mucho acá en Chile, porque creo que, no sé si es que saben, quizás ustedes saben mejor que yo, y si es que no, voy a resumir bien rapidito, pero en Tucumán, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, que se ha venido trabajando hace muchos años, sembrando y polinizando, como decía Jorge, en los barrios, en los territorios, en la calle, con la gente, con el vecino, desde el vecino común y corriente hasta la institución estatal, municipal, gubernamental, y se ha hecho un trabajo muy transversal donde se ha convocado a distintos estamentos, niveles de la misma sociedad, y creo que lo que se vivió ahí en esa jornada, lo puedo hablar aquí a la lejanía, simplemente por ver, escuchar, por leer, sí creo que fue sumamente potente. Y conversábamos acá con parte de mi equipo de Chile, y soñábamos con quizás hacer algo así, y decíamos, claro, pero ¿sabes qué? Claramente con nuestras buenas intenciones y desde lo que podamos hacer con nosotros como colegio de mediadores, no alcanza si el Estado no está involucrado, no alcanza si las autoridades no se involucran, no alcanzan si cada uno no pone desde el lugar de donde esté su grano de arena, que implica obviamente distintos tipos, no solo de voluntades, sino también de miradas, de concientización de esta participación ciudadana, desde dejar de lado de esto tan solamente consultivo y pasar a que pueda ser un poco más vinculante, de entender que si no se trabaja con la sociedad civil, se pierde el foco de la
de la realidad de la misma gente. No hablo de la realidad como una verdad, sino de la realidad que la gente está viviendo. Y es con los territorios, trabajando con la sociedad civil, de una manera que el Estado puede permear, puede entender, puede tratar de mirar como la misma sociedad mira. Y creo que eso es crucial. Creo que si eso no se da, es un poco iluso pensar que vamos a poder tener alguna injerencia, lo cual no quita que no sea necesario realizar cada una de las acciones que han estado comentando quienes me precedieron, porque creo que aquí no sé, cada quien va a ser un poco responsable según desde el lugar donde uno esté. Y quizás el llamado, o donde podría ser una mayor autocrítica, es a las organizaciones, entidades, universidades, a todo aquel organismo que tenga un poco más y hablo de recursos en todo sentido, no económicos, sino desde recursos por gente, desde recursos puede ser económicos, desde recursos por contacto, de entender que debemos salirnos, y ahí sí comparto plenamente con Ale, salirnos de mirarnos, y a veces creo y que a veces podemos llegar a tener dentro de la mejor de las voluntades y anhelos como un poco de una visión un poco mesiánica, en el sentido de que tanto anhelamos esta paz que de verdad podemos pensar que solamente pregonando lo que nosotros creemos es suficiente. Y creo que ahí es donde nos caemos, donde entendemos que ya es totalmente una transdisciplina que va, como dice Ale, mucho más allá, que debe integrar las miradas desde todos los sectores para que se sientan parte, para que se sientan involucrados, que esto no solo se puede hacer con la comunidad mediadora y la gente, sino que con otras comunidades que están trabajando, quizás sin saber, por una cultura de paz. Ha sido muy interesante para mí ahora desde vincularme con los consejos de la sociedad civil en lo personal, que estamos participando como colegio del Ministerio de Justicia, al ver otras organizaciones que trabajan, por ejemplo, con personas privadas de libertad, absolutamente no desde un punto de vista de cultura de la paz ni restaurativo, no tienen nuestra mirada. Pero si uno ve y si uno se interioriza, realmente lo que hacen, quizás sin saber, es trabajar absolutamente en una construcción de una cultura de paz sin quizás decirlo. Y yo creo que ahí es donde los mediadores sí pueden entrar ¿saben qué? A veces siento que somos privilegiados al poder ser articuladores, porque tenemos una mirada que quizás va un poco más allá, pero no nos alcanza claramente con nuestras herramientas, con netamente las técnicas que utilizamos, pero sí con la visión de paradigma que tenemos. Y creo que el rol articulador y de tejedor de redes que podemos generar, entendiendo de que para un mediador la lucha de poderes uno debería ser como un poco ole y a veces dejar que, no sé, dejar que esos poderes y esos egos pasen nomás y uno pasar de lado y entender hacia dónde uno va. Y eso lo planteo en qué sentido, en el sentido de que siempre he creído, y lo creo que de verdad colaborando todos crecemos. Me ha tocado muchas veces que dentro de esa colaboración existen ciertos como, no sé si roles, pero luchas de egos y de poderes innatos que creo que ahí es donde podemos marcar una visión distinta, en decir yo puedo colaborar sin que tener este rol, gran reconocimiento, porque sé lo que estamos haciendo, sé lo que estamos articulando, sé hacia dónde vamos. Y en ese trabajo es crucial desde el más, no pequeño, desde el mediador, cuando Ale decía, llegan estos mediadores que trabajan quizás un episodio en el minuto, pero quien se debiera quedar a trabajar este epicentro es toda esta otra red de gente local, que debiera estar capacitada, formada para empezar como pequeñas hormiguitas, cada uno trabajando, pero articuladamente. Si se logra eso, claramente creo que sí podemos hacer la diferencia. Si eso no se logra, va a ser más difícil, va a ser más difícil y va a costar quizás bastante más, pero bueno, quizás es un sueño y estoy pensando y viendo, ingeniándonos cómo podemos llegar a
hacer algo parecido a lo de Tucumán en Red. O sea, ahí me dejaste con mucha tarea, no me para la cabeza, a la que me conoce tengo una hiperquinesia mental, entonces no me para, empezando a ver cómo hablo, con quién hablo, de qué manera uno empieza como a articular pequeñas cosas, así que, no sé, ustedes son tantos millones, son tantos que de verdad y tienen, han tenido tanta experiencia, que creo que eso tiene que salir hacia afuera. Hace poco he estado tratando de articular, y ahí creo que uno tiene que saber de un pequeño, no sé, un pequeño lugar que está partiendo algo. Bueno, yo sé que en otra región están haciendo algo parecido, perfecto, los llamo y ¿sabes qué? Conozco a alguien que está haciendo algo parecido a lo que tú haces, pero lleva muchos años. ¿Te interesaría ponerte en contacto? Genial. Y creo que ahí también es donde podemos aportar mucho a que esto se vaya expandiendo, a que de verdad se ejerza, no se ejerza, se desarrolle esa cultura de paz viva, porque la lucha contra, no sé si les pasa a ustedes, con esto termino, pero acá está muy potente y tiene que ver con lo que está pasando del proceso constituyente, que en esta etapa siempre preelectoral sale lo más feo, lo más feo del ser humano, porque es donde se potencian los actos de violencia que existen, pero se exacerban a mil para mostrar que existe, ¿cierto?, como un descontrol, que la violencia está desatada y se muestra realmente los casos más terribles, donde claramente por la imposición de la vía quizás militar tampoco se va a resolver, ¿cierto?, la violencia, imponiendo una paz, entre comillas, artificial, tampoco se va a solucionar el problema, ¿cierto?, ni desde el Estado solo, ni desde la sociedad civil sola, sino desde el minuto en que ambos trabajen en forma articulada, entendiendo con toda la complejidad que eso conlleva. Pero, no sé, Ale, tengo el mismo temor que tienes tú, y quizás por eso un poco tanta verborrea ahora, porque de verdad es algo que inquieta saber qué va a pasar en un par de meses más. Da rabia, indigna un poco que yo creo que el Senado, el Congreso va a salir en poquito tiempo más con la modificación de una ley que va a permitir la reformulación de la Constitución con 4/7, que es una jugada absolutamente política para no perder los privilegios que justo ahora, después de 40 años de que nunca pudieron ponerse de acuerdo, probablemente mágicamente va a salir antes del plebiscito. Y no sé, es interesante, vamos a ver qué es lo que pasa. Está un poco revuelto todo, pero bueno, perdonen pero eso me preocupa. Entendemos, Vaninia, Sí. claro que sí. Gracias Bueno, por estamos escuchar. pasados de tiempo ya, son 16:31, así que era digamos de 15 a 16:30 y no quiero que se vayan sin escuchar a Alejandro, así que María Estela, te doy la palabra, como habíamos dicho, y ya después con Alejandro cerramos, ¿sí? Y voy a ser muy concreta, muy precisa y cortito, porque la verdad que se ha dicho todo y de todo en esta hermosa charla. Acércate el micrófono, Maristela, acércate el micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Era esto. Nada, decirles que, bueno, más allá de vecinas y maestra, alumna de Graciela, que siempre aprendemos mucho con ella, y acá tiene mucho que ver también la resiliencia, la que tenemos que aplicarla todos un poquito en nuestro lugar. Y la cultura de paz, yo viniendo del lado como embajadora justamente de la cultura de paz, creo que es un arduo trabajo que tenemos que hacer todos en la construcción propiamente dicha, de no solamente decirlo en palabra, de poner el granito cada uno de nosotros, sino con las acciones. Esto de salir del área de confort, de alguna manera, por decirlo, de nuestro escritorio, de nuestro centro de mediación, el salir a la calle, el salir al barrio, el estar al lado del vecino y escucharlos. Pero atento, escuchemos toda la conversación, no solamente lo que nos impacta o ese poquito que nos hace ruido, escuchar toda la conversación, porque ellos tienen mucho para contarnos.
y nosotros tenemos que seguir trabajando con todas las herramientas que hemos aprendido, que tenemos hoy a la mano, y que sí hay que capacitarse, pero es momento de accionar. Es momento de mostrar y de dar lo que cada uno de nosotros ha sabido incorporar como saberes. Estar al lado del otro no es solamente ponerme al lado, sino acompañarlo en su problemática, acompañarlo en escuchar y saber qué es lo que desea y qué es lo que tiene que cambiar. Y de ahí nosotros estamos para acompañarlos. Estamos para seguir apuntalando a nuestra ciudadanía desde nuestro lugar. Y sí, somos política social, por eso debemos de estar al lado de todos. Y gracias por todo lo que se ha dicho, importantísimo, cada uno de los aportes. Gracias, Alejandro, no tengo más palabras que decirles que gracias, porque cada encuentro con ustedes es algo más que aprendemos, porque no estamos lejos de seguir aprendiendo, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos mucho para dar, en todos los ámbitos, y es hora de que, sí, las redes están, los foros están, es cuestión de unirnos y de seguir trabajando juntos. De esa manera vamos a construir una, pero mucha mejor cultura de paz, no solamente en palabras, sino en acciones. Cortito, gracias a todos, saludos y un abrazo. Muchas gracias, María Estela, precioso. Bueno, Ale, te escuchamos. No, estoy encantado con lo que vengo escuchando y con los aportes de cada uno, las reflexiones, cómo el chat, he tenido la oportunidad de leer todo el chat y realmente es un lujo. Hay gente de casi toda Latinoamérica, qué lindo, qué lindo. Y está Sonia Gruber desde Madrid. La verdad, qué lindo todo esto que está aconteciendo aquí. Bueno, yo solo le voy a hacer referencia a una consulta que hizo Verónica Pacheco, porque me interpeló con algo que o preguntó, dejó algo latente, y tiene que ver con esto de el colonialismo enquistado que tenemos, estructuras coloniales enquistadas que tenemos. Y me parece muy rico lo que aportó desde ese enfoque tan profundo que ella tiene habitualmente, igual que todas las que han participado aquí, que verdaderamente han hecho un aporte sustancial. Yo creo que hay una realidad, hay un conflicto, y ella trajo el ejemplo de lo que acontecía en Estados Unidos ahora, con un nuevo conflicto. Estados Unidos no deja de mostrarnos una nueva cara. Antes era, de algún modo, el imperio por un lado, con todo lo que implica ser un imperio. Pero por el otro también mostraba una contracara de lo que era lo imperial, que era la tutela de los derechos humanos, la forma de pelear por los derechos de las personas, por la libertad. Creo que esos principios siempre fueron rectores en ese país, desde el punto de vista de lo que pretendía como imagen transmitirle al mundo. Pero hoy creo que como decía antes, el poder queda de algún modo anquilosado también, enquistado, dentro de algunas estructuras de poder que no se fueron, por más que no estén gobernando los que gobernaban. Y de hecho, bueno, la representación republicana dentro de lo que es la Corte Suprema o el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos está mostrando que del poder no se van los que se van, simplemente dejan gobernar a otros. Es tan simple como esto, el conflicto del establishment que está planteando hoy los establishment en cada uno de nuestros países. Y Colombia con Petro lo va a vivir porque el uribismo existe. Si llega a ganar Lula, lo va a vivir porque va a quedar un halo del gobernante actual. Y así sucesivamente, digo, el poder que existe en los medios de comunicación, en las estructuras del poder real, como puede ser un Superior Tribunal de Justicia. Yo siempre digo, y esto sí lo traigo como un elemento de análisis de la política, ¿no? Hay una jueza que fue emblemática en esa Corte Suprema de Justicia que no se quiso jubilar nunca,
que no se quiso jubilar, y que Obama le pedía que se jubile. Esto no se habla, pero yo lo quiero tratar aquí. Y que Obama le pedía que se jubile, y no se jubiló. Era el emblema de la mejor jueza que pudo tener el mundo, planteando la ampliación de derechos. Y no se jubiló. Y de hecho, no jubilarse implicó que pudiera poner Donald Trump un nuevo juez, con lo cual puso 3 republicanos Donald Trump dentro de lo que es el Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, este tipo de cosas que pueden ser emblemáticas por un lado y por el otro lado una contradicción enorme de lo que podría llegar a ser la bonomía del poder, hace que reflexionemos sobre que en todos los estamentos hay algo para hacer. En todos los estamentos. O sea, aquí tuvimos una ex jueza de Costa Rica que nos habla de su experiencia actual, pero a partir de su mirada también como jueza. No quiere decir que terminó de ser lo que era para hacer otra cosa, quiere decir que ella integra una cosa con la otra. Y eso es muy bueno también tenerlo en cuenta porque verdaderamente hoy necesitamos el cruce de miradas, necesitamos que nadie diga yo antes era tal cosa y ahora soy solo mediador. Necesitamos que todos los que fueron jueces sigan teniendo desde ese aporte, desde su mirada, cómo mejorar la mediación. Quien tuvo algo previo en su mochila, que lo traiga al mundo de la mediación, que eso hace un aporte más, eso la hace crecer, eso la hace vivificar. Y por otro lado, quiero volver a lo de Verónica, porque me parece que es fundamental tomar esto que hoy atacan la gobernanza. Hoy atacan la gobernanza desde estas rebeldías que manifiestan, lo que hacen es mermar la capacidad de acción de los estados mucho más. Entonces, bueno, los conflictos van a recrudecer naturalmente, porque si los estados no están para dar respuesta, ¿de dónde van a sacar respuesta a los sectores en situación de vulnerabilidad? O las personas en situación de vulnerabilidad, o los vulnerados, para decirlo con mayor tipo de fuerza desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces me parece que tenemos que tener la posibilidad de darnos cuenta que el antagonista que generaba la polarización está cambiando, está mutando. Ya el que ponen del otro lado de la frontera para generar una causa épica para los propios y que los propios a través de redes de equivalencia puedan tener una causa noble en contra de alguno, bueno, con alguno solo que tire piedras de afuera hacia adentro alcanza para cambiar la estructura propia del sistema. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, porque si no, no entendemos cuando nosotros promovemos consenso, 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 consenso con quiénes, consenso desde dónde, a partir de dónde pensamos nuestra dinámica de consenso. Me parece que todo esto hay que traerlo, sobre todo en esos países donde está enquistado, y en casi toda América Latina lo está, una estructura colonial dentro de lo que es las dinámicas relacionales entre las personas, más allá del poder. Porque esa estructura colonial todavía está quien te mira de arriba, todavía están los patricios en algunos lugares, todavía están los de sangre azul en otros lugares, todavía están aquellos que creen que tienen más derechos, todavía están aquellos que tienen más poder y le enrostran el poder al otro, o que maltratan desde una lógica de poder, y esto que tiene que ver con lo que decía Michel Viborca, la superioridad versus la inferioridad para justificar una mejor calidad de vida, se ejerce en muchos de los planos, no es una cuestión solo de clase, cuando en la cuestión de clase también está. Digo, necesitamos empezar a producir, como bien decía Estela Palumbo, hechos, acciones. Creo que va más allá de lo que es la microtarea del mediador, que es magna, como bien dijo Varinia. Cuidado, es magna la microtarea. Pero hay más allá de esa microtarea, la capacidad de expansión para la universalización de nuestra voluntad, para la universalización de nuestra posibilidad, para la potenciación de nuestra acción. Bueno, yo por ahí quiero ir con esto de lo que dijo también Verónica cuando hablaba de los nuevos retos. Creo que tenemos nuevos retos. Creo que tenemos la obligación, y nuestra compatriota salteña trajo algo que
lo pone en contradicción con lo que yo planteé, y me gusta que lo haya puesto en contradicción con lo que yo planteé, porque creo que le da mucho más contenido a la charla, que no hay que llevar, sino que hay que ir a buscar, y que hay que construir, hay que co-construir en esos lugares donde ya está, donde ya está. Yo quiero traer con esto a colación que a veces creemos que en estas charlas uno puede traer la verdad, no, uno puede traer algunas ideas y confrontarlas con las demás, y que cada uno le haga aportes a esas ideas para ir creciendo en pensamiento común, o construir un pensamiento. Así que agradezco todos los aportes, todos los cuestionamientos, bueno, miradas distintas, y al mismo tiempo, como mismo dijo Variña, que entre otras cosas quiero agradecerle siempre que esté en estos espacios, como bien dijo Variña, hay un lugar, yo lo viví en Tucumán el otro día, y la verdad que quedé sorprendido, al igual que Variña, pero nada más que yo quedé sorprendido estando allí. Yo tuve que hablar ante 1000 personas, y 1000 personas que nadie fue convocado por tener un plan, como dicen algunos, no, todos fueron porque tenían ganas de mostrar lo que hacían, se iban a interconectar entre ellos, se iban a mostrar lo mejor que tenían, y al mismo tiempo iban a buscar también algún grado de reflexión desde el punto de vista de por dónde ir en un mundo donde, queramos o no, tenemos una orfandad de códigos interpretativos muy profundos. Hay una desorientación muy grande. Y buscar no un norte, sino buscar un lugar donde poder conversar con otros, la verdad que me parece que fue fantástico. Y es esto lo que se gestó en Tucumán. Un ámbito de conversación donde cada uno llevara lo suyo y se apropiara de lo del otro, o de la otra. Y ver los grupos activos, mostrando con ahínco lo que tienen, lo que hacen, el voluntariado en diferentes campos, y eso sí es una participación ciudadana, pero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No es vamos a convocar a la gente para decirles de qué se trata, no, es vamos a buscar a la gente primero que está haciendo, para ver qué es lo que está haciendo y que se interconecte. Y eso es Tucumán en Red. Generar una interconectividad entre aquellos que ya hacen. Y ahí se juntaron 1000 personas. Fue una maravilla, realmente fue una maravilla. Cualquiera que vea en mis redes puede ver que ahí no había gente que fue llevada en colectivo porque sí, fue gente de toda la provincia a mostrar lo que tenía. Y yo creo que esas cosas se pueden, y pueden hacer la diferencia. Pueden hacer la diferencia. Salí muy entusiasmado. A mí la pandemia, y esto es lo último que digo, a mí la pandemia me aburrió de mí mismo. Y me aburrí del Zoom, me aburrí de hablar, me aburrí de todo eso, y necesitaba ese contacto con la gente. Y realmente cuando cada grupo me decía, vení que te queremos contar, me pareció una maravilla. Me pareció una maravilla. La prevención de violencia familiar, personas voluntarias, construcción de ciudadanía a partir de la juventud. Bueno, me pareció una maravilla lo que he visto allí. Pero en cada uno de los lugares esas personas ya están. El tema es juntarlas y con algún objetivo común, y esto se lo digo a Variña, que anda dando vueltas. Vos los tenés allí, Variña. El tema es cómo hacer para convocarlos, desde dónde los convocás, qué actor estatal convocás para que también sea un eje convocante, y que no sea solo desde la organización de la sociedad civil, cómo entre la sociedad civil y el Estado se hace la convocatoria. Me parece que por ahí pasa esto de ir a buscar a los que ya hacen. Me encantó tener la oportunidad de hablarles también, ¿no? Hablar ante 1000 personas da gusto porque también es un nivel súper heterogéneo y hay palabras que no las puedes decir. Entonces yo dije en un momento dado la palabra ambigüedad y dije, ¿cómo me salió esta palabra? Me quería matar, pero bueno. Entonces tiene que ver con la posibilidad de volver a revivir esto de la cultura del encuentro que nos faltaba. Así que bueno, un placer enorme. Gracias, Graciela, por esto que has gestado aquí. Gracias a vos por decirme que sí enseguida. Gracias a cada uno de los que están aquí hoy presentes. Les dejé más arriba mi mail para coordinar acciones conjuntas, seguir con esta idea de construir entre todos, ¿sí?
Así que creo que esto es lo que nos podemos llevar hoy, ¿no? Qué bueno que estemos aquí y que podamos co-construir entre todos una sociedad más pacífica, más equitativa, cada uno desde su lugar, desde lo que pueda, especialmente, por supuesto, desde lo que hacemos muchos de nosotros, que es mediación, que aunque sea pequeñito, bueno, si no lo hiciéramos, no existiría lo que hacemos. Entonces, también aunque sea pequeñito, vamos construyendo entre todos. Los abrazo a cada uno, las abrazo, especialmente a Alejandro, agradecerle de todo corazón su generosidad, su predisposición y su gran pasión y amor por lo que hace. Así que muchas gracias. Un gran maestro. No, gracias a ustedes, un gusto enorme, verdaderamente un gusto enorme. Gracias, gracias por la Y compañía. ahora Gracias. me voy a Tucumán, así que voy a ver con toda esa gente que vos viste. Bueno, no sé si a los 1000, pero Dale. algunos. Chao, Bueno, un gusto enorme. Gracias. gracias a cada uno. Gracias, hasta luego. Adiós, Chao. cierto, ¿eh? Gracias. Abrazo, abrazo, abrazo. Chau, chau, chau.